Vamos a abrir nuestras Biblias en Primero de Reyes, capítulo 21. Ya hemos estado estudiando, esta es la cuarta sesión de esta serie de estudios del tema El Juicio. Y es que el capítulo 21, cuando se comete ese terrible pecado contra Nabot, al robarle no solamente de sus tierras, sino también quitarle su vida, se hace acreedor a esta generación a un juicio terrible que nos ilustra mucho acerca de lo que nosotros debemos esperar de un Dios santo. Ahora en esta cuarta sesión, tenía como subtítulo La oportunidad rechazada. Vamos a hacerlo más personal. Y esta semana estaba yo pensando en lo que pudiera ser útil para cada uno de nosotros. Ya no solamente como un medio de conocimiento, sino como una aplicación, dado que en muchas ocasiones estamos engañándonos y pensando que estamos bien con Dios, y la verdad es que puede ser que no sea necesariamente cierto. Primero de Reyes, capítulo 21, versículos 27 al 29, y leo lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos, destruiré su dinastía. Ya hicimos el análisis de la terrible amenaza del juicio de Dios contra Acab después de este crimen. Pero ahora, en un momento dado, en medio de la crisis, surge la gracia. Y esto es sorprendente, la gracia en medio del juicio, y es que cuando mira el arrepentimiento de Acab, Dios no duda en ofrecerle oportunidades. Mire qué Dios tan grande tenemos, qué Dios tan misericordioso, que aún en medio del pecado, aún en medio del destino, de la desgracia que tenemos delante, Dios sigue ofreciendo oportunidades. Y es que Dios no puede negarse a sí mismo. Así lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:13. Si no somos fieles, Él se mantiene fiel a nosotros, porque no puede faltar a su promesa. La Nueva Biblia Viva me encanta como lo dice. Desafortunadamente, en la mayoría de ocasiones, la oportunidad es parte del juicio divino. Es decir, cuando nosotros vemos oportunidades, también puede ser la oportunidad en donde Dios está manifestando el juicio. Esto es muy importante porque entonces va a empezar a clarificar un poco de lo que Dios está buscando cuando permite la oportunidad aún en medio del juicio. Y quiero que veamos este primer punto de la oportunidad desaprovechada. Primeramente tenemos que decir que Acab da muestras, primero, de ser una persona inestable. Él depende de su mujer. Lo que diga Jezabel es lo que se va a hacer. Primero demuestra eso, pero en segundo lugar, lo que alcanzamos a ver es que su nacionalidad israelita parece que aún le permite sentir algo. Como que algo de la fe todavía está allí, muy oculto, muy profundo, pero parece que está allí. Dice el versículo 27, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Esto sucedió después de que Elías le dice lo que le va a suceder a él, a Jezabel y a su familia. Y dice todavía, en la parte del final, hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Cuando dice la palabra de Dios la tela áspera, en algunos lugares dice que se vestía de, a ver si se acuerdan del término, de saco. Más o menos la idea es esa tela o ese tejido de yute que es áspero y que dice que cuando ellos como cultura se sentían arrepentidos, se ponían directamente sobre la piel. Imagínense la quemazón, la picadura, y era una forma entonces de demostrar que estaban sintiendo el arrepentimiento. Pero nosotros conocemos la historia en el capítulo 22 de Primero de Reyes, que Acab nunca cambió. Que Acab al final efectivamente fue destruido, murió en batalla, y no solo eso, sino que se cumplió la profecía, la amenaza del Señor. Así que esto nos demuestra un gran problema. ¿Qué pasa con el peligro de una falsa fe? ¿Qué pasa cuando nosotros profesamos
nominalmente una fe que no nos va a servir al final de nada. ¿Qué pasa cuando nuestra fe no es suficiente? Déjeme tocar este tema a partir de algo que estoy desarrollando ahí en el libro que estamos escribiendo, que se llama El éxito de la religiosidad. Y me baso en los escritos de Bernard Eller, este hombre que hace un análisis tremendo de lo que es ahora la religiosidad y dice: la única función de la religión es proporcionar a sus congregantes experiencias. Así lo dice. Cuando denuncia este hombre Eller acerca del movimiento religioso de cualquier denominación, de cualquier religión, dice que lo único que buscan es generar experiencias. Esto parece que responde entonces la pregunta de ¿por qué la religiosidad tiene tanto éxito? ¿Por qué esos lugares se llenan? ¿Por qué vemos templos atipujados incluso con gente afuera? Sin duda alguna la religiosidad tiene un encanto especial. Y es que el actual practicante o congregante religioso es invitado a buscar una inducción emocional que le permita percibir una realidad espiritual alternativa que lo evada de su frustrante realidad cotidiana. Mucha gente, sabiendo que sus vidas están frustradas, están lastimadas, van a estos lugares a buscar justamente algo que los reconforte, algo que les permita estar en paz consigo mismo, lo que podríamos llamar un escape emocional. Eso es lo que busca la gente, un escape emocional. Y así entonces, por ejemplo, la música cuando es subida a grandes volúmenes, con estas letras que más bien tienen que ver con el confort, con el sentirme en paz, con sentirme bien, todo esto está dirigido justamente a este escape emocional. Enseguida está ahí un conferencista que va a decir cosas que nos gustan. Cosas como: tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres importante, valioso para Dios. Dios te acepta tal cual eres. Y entonces vemos cómo esto viene siendo un movimiento con tal de generarles experiencias. Y por último tenemos la repetición. Cuando en esas congregaciones les dicen: dígale al de junto que es bendecido, dígale al de junto que va a recibir lo que tanto está esperando de Dios. Todo esto psicológicamente está dispuesto para permitir un escape emocional. Ahora, aquí nos podríamos detener y decir: pero bueno, estás describiendo a los carismáticos, esos que están llenos de emociones, que se caen al suelo por medio de un éxtasis. Pero no solamente son ellos. Cuando hablamos del éxito de la religiosidad, también hablamos de aquellos que tienen el orgullo de sentirse parte de un movimiento santo, entre comillas, un movimiento santo. Hasta hace algún tiempo, esta iglesia nos conocíamos como Comunidad Bautista Reformada. Pero cuando empecé a ver lo que está sucediendo en las comunidades reformadas en la actualidad, me di cuenta que ese no es el camino que estamos buscando. No queremos ser una religión más, no queremos unirnos al movimiento denominacional que se llame, y entonces suprimimos esta forma de definirse. Ya entonces encontramos estos grupos también que se consideran un grupo santo o un movimiento santo, que junto con su sana doctrina, y mira, esto es una ironía, porque muchos de estos reformados que hablan de sana doctrina, creo que ni la conocen. Conocen bien sus credos, conocen bien sus escritos, sus autores, pero no conocen realmente lo que dice la palabra de Dios. Y es lamentable que se esté insistiendo tanto en otros temas y no en lo que es la profundidad de la palabra de Dios. Ahora este movimiento incluso está derivando, está poco a poco caminando hacia un puritanismo. Y ya no es raro escuchar que algunos padres de familia de estos reformados ya lo mandan a sus hijos a las escuelas para que no se contaminen. Ahora ya están utilizando el homeschool. Yo no tengo ningún problema con esto. El problema es que si están pretendiendo de esta forma evadir o evadirse del mundo, esto ya está mal. Entonces ya no está funcionando, ya no está siendo fe, sino está siendo religiosidad. Ahora también el movimiento de raíces hebreas, el judaizar, el nuevo judaizar. Ellos se sienten muy orgullosos porque hablan en hebreo. Feliz Shabbat, Shabbat Shalom.
Y entre ellos se ubican como un pueblo, como parte de un movimiento muy especial. Y esto nos lleva al último grupo, al grupo que tiene que ver justamente con los fundamentalistas. El moralismo fundamental, en donde ellos no hacen eso. Ellos no se visten como nos vestimos los demás. Ellos no practican, no hacen, aunque lo hagan en oculto, pero están orgullosos de sentirse de un movimiento que en realidad no es fe, sino es religiosidad. Así que tenemos a todos estos que buscan experiencias religiosas y por eso los templos están llenos. Porque ofrecen justamente el producto y la calidad de lo que está esperando la gente. Pero, según la Biblia, la religiosidad es contraria a la fe. El Señor Jesús, cuando se define contra el fariseísmo, contra el judaísmo ortodoxo de su tiempo, los denuncia constantemente y habla acerca de que eso no es fe. Ahora, inmediatamente alguien podría decir, ¿qué pasa con Santiago 1.27? Santiago 1.27 que dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Diría alguien, ahí está, dice que si hay una religión buena. El problema es la traducción. Porque la palabra religión no debió traducirse de esta manera, la palabra que proviene del griego de treskeía, que significa más bien culto o adoración. No está hablando de religiosidad, está diciendo que la verdadera adoración es la que consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas. El verdadero adorador. Un poco antes, en el versículo 26, el escritor Santiago está diciendo que aquel que se considera religioso, y aquí están mal traducidas las Biblias, porque en realidad proviene del griego treskos, otra vez, que significa piadoso, adorador verdadero. Esto coincide justamente con el contexto cultural judío. Ellos no se veían como religiosos, ellos se veían como hombres piadosos. Y entonces cuando está haciendo la crítica, Santiago dice, bueno, ¿te consideras verdaderamente piadoso? ¿Te consideras adorador verdadero? Bueno, tienes que ocuparte de otras cosas, no solamente del ritualismo, no solamente del ceremonialismo, porque la religión, dijimos, es contraria a la fe. Aquí hay un punto también muy interesante, la abstracción religiosa. Por abstracción es cuando, dejando de ser pleno, dejando de ser práctico, lo convertimos en algo difícil de entender. La forma de definirlo, según los griegos, es un mito, algo oculto, algo que no podemos entender todos. Esta abstracción religiosa es verdaderamente atractiva porque la gente prefiere tener más control sobre los asuntos espirituales que ser controlados por Dios. Déjenme explicarme con lo que dice nuevamente Bernard Eller. Dice él, cuanto más específico, cercano, real y terrenal y personal es Dios, mejor es su posición para ejercer sus funciones de amor, gracia, perdón, resurrección y salvación. Es decir, que cuando nosotros vemos de manera práctica la palabra, decimos que Dios obra naturalmente entre nosotros. Sigue diciendo este hombre. Pero cuanto más empujamos a Dios hacia el reino pasivo del misterio, más espacio nos deja para tomar el control como nuestros propios señores, autoridades y consejeros, y al mismo tiempo para eliminar cualquier necesidad de gracia o perdón, no habiendo nadie que pudiera llamarles culpables. Es decir, que cuando nosotros convertimos a lo que llamamos fe en un misterio y decimos, no, eso solamente un iluminado, abierto los ojos lo puede ver o lo puede entender, es que solamente estando en un éxtasis espiritual, cuando hablamos en lengua, cuando me comprometo doctrinalmente, es cuando puedo entender. Es que hemos convertido la fe en un misterio. Al estilo de las religiones paganas del tiempo de la Biblia, del Nuevo Testamento, en donde las religiones mistéricas orientales insistían en esto, el brahmanismo, el budismo, el chamanismo de ese entonces, el gnosticismo, que insistía en entrar en trances que permitieran que entendiéramos las cosas profundas de Dios. Dice el escritor de Apocalipsis,
a eso que le llaman, que debería ser llamado verdades profundas de Satanás. Eso que es un misterio, es justamente lo que le da poder a la gente, porque dice, como no se puede entender, solamente yo como iluminado te puedo decir lo que representa. Necesitas una revelación especial, un ungimiento especial para que lo entiendas. Eso no es cristianismo, eso es paganismo religioso, eso es abstracción religiosa. Y es que la espiritualidad sin Dios es la más buscada de las experiencias. Escuche esto. La espiritualidad sin Dios. Es decir, que tenemos que reconocer que en muchas iglesias que supuestamente promueven la espiritualidad y la fe, la realidad es que no está el Espíritu Santo de Dios. Está ausente, porque están tan llenos de programas, tan llenos de actividades, tan llenos de ideas, que Dios es el verdadero ausente en todo esto. Buscan experiencias sin Dios dentro o fuera de un templo, porque lo que se busca es una satisfacción personal en medio de las derrotas cotidianas. ¿Qué tal le fue en la semana? Posiblemente tuvo muchos problemas. Posiblemente tuvo que enfrentar grandes desafíos y tuvo que enfrentar el coraje, el enojo de que las cosas no salen bien. Bueno, ahora se promueve que sea un lugar en donde tenga usted una experiencia satisfactoria, en donde se vaya usted muy en paz diciendo, ¡ay, qué bonito estuvo todo esto! ¡Qué bonita estuvo la música! ¡Qué bonita estuvo la palabra! ¡Me siento tan confortado! Para regresar a la realidad cotidiana y así se vaya inmediatamente la emoción. Decía mi abuela, le dura lo que al triste la alegría. No sirve. Porque son experiencias momentáneas, son experiencias pasajeras. Es claro que todos necesitamos la absolución de nuestros pecados. Y entonces, buscando esto, miles de personas se congregan en templos buscando una experiencia liberadora. Nuevamente, Bernard Eller dice acerca de las experiencias místicas del culto cristiano. Ojo, no está hablando de experiencias fuera del ámbito cristiano. Dice él, es un éxtasis espiritual, un estado alterado de conciencia que a menudo se describe como una fusión con Dios, una pérdida del propio sentido de identidad propia. Ya hemos hablado del karma. Una de las funciones del karma es que se pierde la personalidad. Nos fundimos con la deidad. Esas ideas no son cristianas. Esas son ideas paganas, que ahora, sin embargo, se manejan y se creen dentro de la iglesia o del cristianismo. Y es que definitivamente la conmoción que se obtiene de tales actividades emocionales sí llega a evadir temporalmente a las personas, pero es como si fueran los vapores del alcohol. Mira hasta qué punto se está llegando. Estas emociones son tan engañosas, permiten que sean embotados los sentidos y engañada nuestra conciencia, que se parece como si usted y yo nos tomáramos una botella de alcohol. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Parece que estaba viendo nuestros problemas. No se engañen, no se emboten con experiencias místicas. No se engañen con superioridades espirituales. No se emboten, no se emborrachen con vino. Y es que la intención de Dios jamás puede llevarnos a negar nuestra realidad. Dios no nos pide que te olvides de eso y lo minimices. Dios no quiere que estando enfermo digas, no estoy enfermo, estoy bien, estoy bendecido, estamos en crisis. Lo que quiere Dios es que reconozcamos una realidad más poderosa, la victoria de Cristo sobre todas las cosas y situaciones. De eso tenemos que hablar, de la victoria de Cristo. Nosotros humanamente podemos estar en derrota, pero estamos victoriosos en Cristo, a pesar de la enfermedad, a pesar de la crisis, a pesar de que estamos derrotados moralmente. Cristo es suficiente. No necesitan engañarme, no necesitan venderme un producto para que entonces yo me sienta bien. Esto nos lleva entonces al último subpunto de esta parte.
el gran engaño espiritual. Ya hemos hablado de esto, acerca de este tema ilógico, la carne espiritualizada. Cuando queremos arreglar esto que nosotros somos, la realidad es que la carne quiere satisfacciones, siempre quiere algo. Quiere sentirse importante y por eso vamos a esos lugares, porque me hacen sentir especial. Todo el respeto que no me dan en mi trabajo y en mi casa, allí sí me dicen, pastor, hermano. La carne quiere sentirse importante. Yo puedo, yo logro, yo alcanzo. Quiere sentirse la carne valiosa, buena, perfecta. Y nada de eso es la intención, sino que eso más bien lo ofrece exclusivamente la religiosidad. ¿Quiere usted satisfacciones carnales? Adivine quién lo ofrece. La religiosidad. Allí le van a hacer sentir importante, valioso, poderoso, guerrero. La religiosidad, la carnalidad espiritualizada. Son esos que presumen sus logros en Facebook y en Instagram. Después del domingo, durante el domingo, ponen las fotos y la llenan. ¡Qué bendición este domingo! Estuvimos llenos, estuvimos bendecidos, están vacíos completamente. Ese dicho mexicano, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es mentira. Eso es pura religiosidad. Eso es pura carnalidad espiritualizada. Y lo malo es que ellos creen que eso es espiritual. Pero la realidad es que es pura carnalidad. Puro amor a la carne. A sentirme bien. A sentirme orgulloso. Se nos olvida la instrucción. La instrucción es, según Mateo 16:24, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Niéguese a sí mismo. No le dé a la carne lo que quiere. No se sienta orgulloso. No trate de sanarla, de cambiarla, de controlarla, de disciplinarla. Lo que tenemos que hacer con la carne es matarla. Día con día, matar la carne. Así que el movimiento religioso no es adecuado, es engañoso. Y eso es lo que está ofreciendo la llamada Iglesia de Cristo. Todo tiene que cambiar, hasta el punto que el mismo apóstol Pablo, cuando habla de su propia experiencia, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todo esto lo hemos dicho porque estamos analizando el caso de Acab. Acab parece que en un momento dado se arrepiente y Dios le da una oportunidad. Sin embargo, lo que alcanzamos a ver es que su religiosidad es engañosa, su fe es falsa, porque no cambió. Sabemos en el capítulo 22 que finalmente murió por necio. No cambió. ¿Qué pasa con la oportunidad en el juicio? Este es el tema central. Oportunidad en el juicio. Y es que la generosidad de Dios se evidencia en las oportunidades para el pecador. Dios da oportunidades al pecador. Déjenme llevarlos a una historia que usted conoce muy bien. Antes de que Caín cometiera el asesinato en contra de Abel, ¿se acuerda que Dios trató con él? ¿Se acuerda lo que las palabras allí en Génesis capítulo 4, versículo 6? Dios le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y enseguida le dice, tú puedes poner el remedio a todo esto. Aquí la pregunta que yo siempre me hice es, ¿por qué fue Dios a hablar con Caín y no le fue a prevenir a Abel? Oye, Abel, este Caín no entiende. Te va a matar, cuídate. Hasta pensamos, ¿qué no Dios se hace cargo de los justos? ¿Por qué a nosotros nos deja sufrir? Escucha lo siguiente. Abel era suyo. Corría peligro físico, pero estaba asegurada su alma. El problema era Caín.
Y el problema que tiene este mundo es que Dios está preocupado por los pecadores. Dios está preocupado por Caín y va con ellos y les da oportunidades y habla y razona con ellos. Dice el escritor Ezequiel 33:11, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, porque habrían de morir. Dios está interesado en el pecador. Allí es donde entonces nuevamente entra la historia de Acab. Versículo 29. Dice el Señor, ¿viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos, destruiré su dinastía. Vamos a analizar este pasaje porque tiene un gran contenido que no alcanzamos a ver a simple vista. Tres grandes verdades del pasaje. En primer lugar, como ya vimos, Dios se compadece del pecador. La palabra misericordia es amor a la miseria. Dios se compadece del pecador. Es decir, Dios no puede resistir la desgracia de alguien, porque no puede negarse a sí mismo. Si alguien se cae, su naturaleza es irlo a recoger. Dios tiene compasión del pecador. Y es que muchos milagros suceden por esto. Ojo, Dios no es que avale a alguien o algo, sino que simplemente tiene compasión. Así lo dice el Salmo 103. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Muchos quieren entender este pasaje como gracia para el mundo. No, esto es misericordia, esto es compasión. La gracia salva. La misericordia da oportunidades al pecador porque está preocupado por ellos, está trabajando con ellos y por eso incluso se desentiende un poco del justo porque piensa, él sí tiene problemas verdaderos. Su eternidad está peligrando. Así que tener oportunidades o milagros, oraciones respondidas, no significa estar bien con Dios. Y aquí empezamos a hacer el análisis personal. Porque de pronto yo veo cómo Dios me responde. De pronto yo veo cómo Dios me bendice. Y entonces esto ha llevado a creer a muchos que su religiosidad sí funciona. Oye, sí funciona estar en esta iglesia. Sí funciona cumplir con los lineamientos, con las exigencias. Sí funciona hacer lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, no hace cambios. La gente no hace cambios. No hace ajustes, sino que siguen viviendo igual. Me es muy ilustrativo lo que dice Deuteronomio 8:17. Cuando se le dice al pueblo, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero mira, encontré en la nueva Biblia Viva lo siguiente. No pienses jamás que por tu poder y tu fuerza has obtenido esta riqueza. Es decir, es un llamado a no te equivoques. No es que estén las cosas bien conmigo, te estoy bendiciendo porque eres un pecador y tengo compasión, pero no estás bien conmigo. Y este debería ser el llamado a las iglesias, que están en paz, que están tranquilos, que están conformes, están tan satisfechos. Dios tendría que decir, no te equivoques, no es por lo que haces, es por mi misericordia. Así que Dios se compadece del pecado. Segundo lugar, Dios ofrece oportunidad para demostrar la justicia de sus juicios. Es decir, va a comprobarnos que su justo juicio o su juicio es justo. Nos va a demostrar y va a permitir otra oportunidad y otra oportunidad para comprobarnos, el que está mal eres tú, no Dios. Ahora aquí tenemos que ser claros de esta realidad. Siempre estamos inconformes. Acaba de llegar una bendición y decimos, ay, ¿cómo no pedí más? A mí me sucede siempre cuando estoy valorando mi trabajo en la pintura y yo pongo un precio y me dicen, sí, ay, bien, yo he pedido más. Estamos siempre inconformes. Y esa era la característica especial siempre del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? En el desierto. Tenemos sed, no hallamos.
parte la roca y se les da agua. No hay carne, se les manda a las codornices y se les da el maná. ¿Por qué Aarón y Moisés tienen que ser los dirigentes? Casi podemos escucharlos diciendo, ya nos aburrimos. Siempre inconformes. Y por eso fue advertido a ese pueblo en Deuteronomio 32. Pero Israel es una nación insensata. Su gente es necia, sin entendimiento. Ah, si fueran sabios y entendieran estas cosas. Ay, si supieran lo que les espera. Todavía no entran a la tierra prometida. Y ya en Deuteronomio se les está diciendo, estos no entienden. Estos no cambian. Pero aquí entonces descubrimos la verdad central. Siempre Dios ofrece oportunidades que serán desaprovechadas. Dios al pecador siempre va a ofrecer oportunidades que serán desaprovechadas. Y escuche, cuando sean desaprovechadas, se demuestra la justicia de su juicio. ¿Ya ven? A pesar de que te doy lo que te doy, sigues igual. Son más caros. Nosotros que estamos de felices diciendo, wow, qué bendición nos ha dado Dios, ¿no será que estamos en juicio? ¿No será que estamos teniendo una fe falsa que nos está engañando, que nos está embotando? Miren cuánta gente no cambia. Hemos tenido testimonios en este lugar de gente que ha sido sanada, de gente que ha recibido la bendición de la salud y ven a sus vidas. ¿Y cómo están? Siguen igual o hasta peor. Porque están en juicio. Dios dio esa oportunidad, pero no cambió nada. ¿Cuánta gente ha llegado a este lugar y ha recibido la bendición de salir de una crisis? Y han dicho, Dios verdaderamente me puso su cuidado especial. Y vea sus vidas. ¿En dónde están? Siguen igual. ¿Por qué? Porque Dios da oportunidades en medio del juicio para demostrar que su justo juicio tiene razón. Dios puede llenarnos nuestras manos, nuestras vidas de bendiciones, pero si no hay cambios, posiblemente estamos en juicio. ¿Por qué se aferran a ser iguales? ¿Por qué no cambian? ¿Cuántas veces hemos tenido la peor de nuestras crisis en el trabajo, con los hijos, en la enfermedad, en el matrimonio? Y en lugar de que hagamos el análisis de decir, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Qué fue lo que provocó esto? Decimos, no hagas caso, sigamos igual. ¿Para qué vamos a hacer ajustes? ¿Sabe que Dios le está dando esa oportunidad para juzgarlo finalmente? Eso es lo que pasó con Acab. Acab se arrepiente momentáneamente. Se viste de tela de luto, ayuna, se lastima el cuerpo, aplaza el juicio, pero la realidad es que nunca cambió. ¿Sabe qué es lo desafortunado de esto? Que estas historias se dan sobre todo dentro de las iglesias. Justo en el lugar donde pensamos, aquí sí estoy seguro. Cuando nos engañamos a nosotros mismos. Tercer lugar, la última gran verdad es que Dios ya había definido el destino de esa dinastía. Dice el versículo 29, traeré la desgracia sobre sus hijos, destruiré su dinastía. Escuchen, aún con la oportunidad en medio del juicio, Dios ya había definido el final, el destino. Y al final se tuvo que destruir la dinastía y al mismo Acab y a Jezabel. Dios no detuvo el juicio, nada lo detuvo. Ni aún la oportunidad, ni aún la misericordia de Dios. Al final se consiguió el castigo que se esperaba. No sea que nos estemos acercando al límite, pensando que estamos bendecidos y vayamos caminando rumbo a nuestro propio juicio. Déjenme concluir con lo siguiente. El gran problema es que hemos confundido la seguridad de la salvación con la afirmación religiosa. Es decir, aquí me siento bien.
Aquí siento que Dios está en paz conmigo, pero me estoy engañando. Eso no es seguridad de la salvación. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los creyentes, no a los paganos, según a los Corintios 13. Léalo conmigo en voz alta. Dice así: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Sabe cuál es la intención de este servidor en esta tarde? Ser útil a usted. Y ser sincero, si se está engañando, necesita verificar su fe. Porque lo de menos es que llenáramos este lugar de promesas falsas, de emociones que hagan clientelismo, si al final su alma y la mía se perderán. ¿Qué caso tiene que el hombre gane todo el mundo si al final perderá su alma? No vaya a ser que estemos engañados pensando, gracias Dios, porque yo no soy como aquellos. En lo que el publicano se golpea el pecho y dice: ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador. Eso debemos ser nosotros. No confiarnos y pensar, todo está bien. No vaya a ser que estemos dentro de la oportunidad, que en realidad es parte del juicio de Dios. Voy a terminar con una narración de un hombre que se llamó Baldomero Lillo. Era un cuentista chileno. Y por supuesto que no voy a compartir toda la narración, es muy grande, es hermosísima. Pero cuando menos quiero presentarles un extracto que nos haga conscientes, que nos lleve a reflexionar. Cuenta la historia de una princesa que después de haber dado una gran fiesta en su palacio, se dispuso a descansar en su recámara. Y allí en su recámara recordó con orgullo la majestuosidad de su evento, los grandes vestidos, los lujosos invitados, pero sobre todo se vanaglorió de su estupenda idea de llenar de flores de durazno todo el salón. En todos lados colgaban las flores de durazno. Todos se sentían como estar viviendo en medio de nubes de flores de durazno. Todos quedaron impactados con la escena, menos el administrador, que ejecutó la necia y vanidosa orden. Se dice que tan satisfecha estaba, que ordenó a su doncella que trajera un poco de esos pétalos y los vaciara sobre su cama, para que entonces ella siguiera en esta emoción y este éxtasis que había vivido en esa noche. Poco a poco se empezó a quedar dormida. Y allí en su sueño, se dice que ella se vio a sí misma en la finca en donde habían tomado todas esas flores. Y mirando los árboles desnudos, dice que de pronto sintió que le empezaron a perseguir y ella, huyendo poco a poco de ellos, sin embargo fue apresada, ahogada y muerta. Y dice que en su sueño fue enviada ante el juez eterno. Dice que estando allí esperando su turno, le tocó ver a un ladrón y malhechor, que a pesar de haber sido tan malo, había tenido algunas situaciones a su favor. Y se dice que entonces fue enviado al purgatorio. Ya saben ustedes de lo que estamos hablando. Así que ella respiró un tanto aliviada. Y ella dijo, bueno, si este hombre tan maldito lo mandaron allí, pues entonces yo tengo ventajas. Porque se acordaba mis grandes obras benéficas, mis grandes bondades hacia los pobres. Y entonces dice que cuando en ese momento le tocó su turno, extrañamente en la balanza de su juicio se pusieron flores de durazno de un lado. Ella, por supuesto, cuando lo vio dijo, bueno, fue un capricho, ¿no? Pero no puede pesar tanto. Del otro lado de la balanza se empezaron a poner sus grandes obras benéficas, sus grandes construcciones, sus donaciones, y todo eso, a pesar de eso, nunca desbalanceó
a su favor contra las flores de durazno. Ella, desesperada, por más que intentaba darle valor a sus obras benéficas, en un momento dado en su sueño gritó: bueno, ¿y por qué son tan importantes las flores? Y recibió de respuesta: porque todo se destruyó. Se destruyeron los insectos y la flora, pero sobre todo destruyó a las familias que sobrevivían de la cosecha de duraznos. Todo por tu capricho. Se dice que en medio de su sueño, cuando ella se veía que estaba siendo empujada ante las llamas del infierno, de pronto despertó. Y allí en medio de su conmoción ella empezó a gritar a los sirvientes que vinieran rápidamente. Y entonces, ya cuando los tuvo allí delante suyo, ella dijo: ¿por qué nadie me avisó que dormir con flores provocaba pesadillas? La narración se llama irredención. No vaya a ser nuestra historia. Si algo estoy obligado a advertir, no sea que nos estemos engañando. Dios permite que entonces tengamos una conciencia distinta de lo que es y lo que somos, de la gracia infinita que nos hiciste llegar por medio de Cristo Jesús, para que no seamos extraviados ni engañados, Señor, por este sopor religioso que momentáneamente nos da un éxtasis, pero que todo en realidad es falso. No dejes que seamos contados entre los que, como acá, se les dio una oportunidad que fue rechazada, desperdiciada. Déjanos verificar la veracidad de nuestra fe, para que en esto seamos beneficiados y beneficiemos a los nuestros. Deja, Señor, entonces, que nos lastime tu verdad para llevarnos a transformar todas las cosas. Gracias te damos por las oportunidades, pero permite que no seamos contados entre los injustos para finalmente ser destruidos. Tu juicio es justo, Señor. Tu palabra es verdad. Te pedimos entonces que nos juzgues en Jesucristo, amparados en la roca, para que entonces seamos aceptos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a matar y a exterminar cada día nuestra carne, para que no tengamos satisfacciones insanas, materiales, carnales, sino que la única satisfacción que tengamos sea Jesucristo nuestro Señor. Que su cruz sea nuestra gloria, que su muerte sea nuestra muerte, su resurrección nuestra resurrección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.